Muy bien, pues aquí estamos una vez más en este programa, hablar de todo, pero cristianamente, con su amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso, pero también mi nombre original, Padre Ismael. Pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor Fernández, Argentina, el Rosario, el departamento, provincia de Argentina, desde virtual hasta Argentina. Qué maravilla compartir con un hermano de Sudamérica, casi llegando a Brasil, ¿verdad? Entonces, dar el preámbulo a Víctor, el enfermero Víctor Fernández, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la fuerza para seguir adelante. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Amén. Padre, lleno de misericordia, te pido que nos ilumines en este momento que estamos transmitiendo para toda nuestra gente, para todo nuestro público. Te pido que envíes al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nos animemos a anunciar y denunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y así como profetas, y así como miembros de la Iglesia Católica, que es una, que es santa, que es apostólica, vayamos a dar a conocer a los rincones, el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amén. Amigo Víctor, me traslado hasta la gran ciudad de Argentina. Les presento al enfermero Víctor Rubén Fernández desde el seno familiar. Su edad, 61 años. Casado, argentino, con 4 hijos, 6 nietos, sus padres, Eugenia y Julián, de 100 a 1000 kilómetros de distancia de donde está nuestro amigo, hermano Víctor Fernández. Tiene 11 hermanos, no los podemos decir todos porque aquí no la vamos a pasar todo el día. 2 mujeres ya fallecidas. Su profesión es enfermero especialista en neonatología y auxiliar de farmacia, en donde ejerce actualmente esperando su pronta jubilación. Aparte de ser enfermero, es músico y cantor, conductor de vehículo liviano, misionero, peregrino, trabajando en donaciones junto a su queridísima esposa, que cuando te escucho en el rezo del Santo Rosario. Dios te bendiga y te haga una gran guerrera. Es acólito, perseverando, fíjense, perseverando para el diaconado permanente. Es también agente de pastoral penitenciaria. Qué interesante. He visto su caminar de nuestro hermano Víctor, enfermero Víctor, de cómo ese sentir de la vida, de cómo el Señor le llama a una misión. Y la misión a la cual el Señor le llama es para darse al pueblo, es para darse a su nación, es para darse a su Argentina. Pues bien, hermano Víctor, enfermero Víctor Fernández, después de este gran preámbulo, te hago la primera pregunta. ¿Qué significa la palabra neonatología? Porque muchos quizás de nosotros no tenemos el conocimiento de esta palabra. Esa es tu especialidad. Bueno, neonatos son los bebés recién nacidos. Los prematuros, que son a veces antes de la fecha de los 9 meses de embarazo, nacen y van, o si nacen a los 9 meses y el chico necesita un servicio
en neonatología se interna en la sala y se hacen todos los tratamientos y procedimientos médicos que tienen que hacerse junto con el equipo de enfermería. Y después vienen los prematuros, que vienen, nosotros atendimos prematuros de 400 gramos, 600 gramos, y algunos, gracias a Dios y a la Virgen, salieron con nuestro, más nuestro amor que le damos a los bebés y la paciencia que tenemos que tenerle y el cariño a los padres, a las madres, con todo el respeto que se merece. Entonces nosotros trabajamos mucho en ese sentido, en el amor y el contacto, el bebé con la mamá. En este caso, si está el papá también, pero siempre más la mamá porque siempre le damos, aunque tenga respirador, siempre le damos igual para que tenga ese contacto con la madre. Fíjate, Víctor, qué interesante, ¿verdad? El recién nacido. Nos decía un terapeuta en la Ciudad de México, la primera palabra que aprende el primer nacido es decir mamá. ¿Por qué? Porque durante 9 meses, 8 meses, 7 meses, en su caso, nace ese ser viviente que está en el vientre de la madre. ¡Qué maravilla el sentir, el comprometernos a nuestra sociedad, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros! ¿Cuántas adolescentes, cuántas jovencitas están embarazadas a la tierna edad y muchas veces dicen, no, yo no quiero tener el bebé? Mejor lo que quiero es abortarlo. Tú tienes una gran misión y esa gran misión que tienes es permitirte ver, experimentar lo que el Creador nos da a cada uno de nosotros. Las primeras horas, qué maravilla, me imagino que te emocionas, tú con tu equipo de enfermeros, doctores, doctoras, te emocionan al ver un ser viviente entre sus manos. Sí, padrecito, y aparte tengo ahí también un testimonio cortito de que un amigo de Formosa me llama de 1000 kilómetros que estamos a distancia, le llama que su pareja está embarazada y él me preguntaba que quería abortar y qué yo podía aconsejarle para el abortar, pero le digo yo, pero vos lo querés abortar, yo lo quiero abortar y mi mujer también quiere abortar. Y yo le dije, mira, si vos querés ayuda, yo te voy a ayudar, pero para que viva el bebé. En ese caso yo te voy a ayudar. El otro sí, ya no cuente conmigo porque yo no puedo entrar en ese ramo del aborto. Y entonces se enojó mi compañero, no me habló un tiempito, se ve que siguió el embarazo, nació el bebé y me llama que nació su bebé. Así que tiene una hermosa nena y ya va a cumplir 15 años la nena y me dice, cuando nació, me dice, lo quiero bautizar, por supuesto, bautizarlo, conseguí un padrino y me dice, vos haces siempre el padrino porque me aconsejaste buen consejo para que no aborte. Bueno, así que ahora la nena está ahí, yo cada año que voy a Formosa voy a visitarle, así que eso fue. Es que es la misma experiencia del gran Creador, ¿verdad? Dios siembra la semilla en el vientre de la mujer para que vaya germinando esa semilla y a los 9 meses, 8 meses o mínimo 7 meses, nace ese ser viviente. Hay una encíclica que habla claramente sobre la vida humana, vite humana, ¿verdad? Ese ser que está dentro de la mujer es el ser que Dios quiso que existiera. Tú lo has comentado en esta gran experiencia que tienes, el gran testimonio, que no la querían tener, pero después entra la conciencia, hay la oportunidad de que ese recién nacido se dé, se logre, y ahorita tiene 15 años, ¿verdad? Muy bien, Víctor Fernández, pues desde Argentina, qué emoción escuchar a un hermano
a un amigo, a un enfermero comprometido y ante todo misionero. Fíjate, yo estoy acá por Estados Unidos, Argentina, ¿cuántos millas y más millas y más millas de distancia? Para Dios, para el Evangelio, para el Creador no hay distancias, hay estancias. Desde ahí creemos lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pediatra y un neonatólogo? Un pediatra y un neonatólogo. Bueno, sí, el pediatra comienza también, es una especialidad después de la medicina, y la neonatología también otra especialidad. Así que la pediatra atiende a partir de los 30 días cumplido el bebé de edad. Por ejemplo, nace el primero y a los 30 días, de ahí en adelante ya el pediatra se hace cargo. Antes de los 30 días, el neonatólogo se hace cargo porque todavía son neonatos. Prematuros, comenzando la vida, comenzando la respiración, comenzando un poquito sus movimientos, etcétera. Me recuerdo que en esa infancia no había estos cuidados como ahora los hay, ¿verdad? Que el pediatra, que el neonatólogo, etcétera. Simplemente era la partera que se encargaba de traernos al mundo, porque ya tenía el agua tibia, ya tenía las colchas, ya tenía las sábanas, para que al momento que naciera el bebé, en ese momento se le cuidara, etcétera. La primera nalgadita para que llore, ¿verdad? Entonces me recuerdo que esa infancia no fue una infancia de pediatras, no fue una infancia de médicos, sino que a través de la vida, a través de la enseñanza de papá y mamá, caminábamos, gateábamos, nos caíamos, etcétera. Qué maravilla que hoy en el siglo XXI hay todas estas gamas, estas ramas de pediatras, de ginecólogos, de neonatólogos, de tantos y tantos enfermeros, enfermeras, médicos, doctores, etcétera, para poder atender mejor y mejor al paciente, al niño, al adolescente, al joven. Ahora, tú ya lo dijiste, el neonatólogo se dedica a tal cosa, ¿verdad? Esa especialidad que tú, Víctor Fernández, viviste, ¿cuánto tiempo te llevó para especializarte en esta rama? Bueno, son 2 años en la universidad, sí, yo de acá más o menos de Rosario, a mí me becaron, fuimos 3 personas becados, fueron, bueno, 2 supervisoras y yo como enfermero a Buenos Aires, que es la capital federal de Argentina. La universidad 2 años ahí, y a la mañana y a la tarde hacíamos las prácticas en el Hospital Gutiérrez, Hospital Garrahan, que son 2 hospitales grandísimos que tiene base de helicóptero, y bueno, vienen todos los pacientes de Chile, de Uruguay, de Bolivia, bueno, son todos esos países limítrofes que trabajan con esos hospitales, y nosotros hacemos la práctica primeramente la visión, mirarlo, y después, bueno, la teoría a la mañana, y después, bueno, vamos haciendo las prácticas. Como ya somos enfermeros, ya prácticamente nosotros ya venimos con práctica, nada más que nosotros nos falta un poquito más para poder, por ejemplo, hacer una epicutánea, que es un catéter central que le ponemos en la yugular o en la axilar, en las venas femoral, y va en la parte central a la entrada de la carótida del corazón para difundir, por ejemplo, los líquidos más ácidos, porque las vías periféricas queman las venitas y se revientan o le agarran una flebitis. Entonces hacemos ese catéter, que es como la vía central, para infundir todos aquellos sueros, líquidos, todo lo que pueda hacer. Cuando es más grande, ya el cirujano ya hace con un catéter más grande para infundir, por ejemplo, una transfusión de sangre o una cirugía. Ya ellos hacen esas cosas. Y nosotros hacemos todos los cuidados
que hay de alta complejidad como cardiovasculares, por ejemplo, una hernia diafragmática, por ejemplo, también una hidrocefalia. Nosotros hacemos todos esos cuidados eh, paliativos que siempre estamos, igual si estamos especializados, por supuesto con más razón, nosotros ayudamos a nuestros colegas, a nuestros enfermeros, a mejorar también eso, traemos nosotros y aplicamos junto con ellos. Así que bueno, eso vale. Yo creo que es una gran carrera, una gran especialidad y ante todo, tener la capacidad de poder estar progresando, de poder estar transmitiendo, estudiando, absorbiendo la sabiduría para después transmitirla a aquellos que quizá van a ser mis alumnos si es que doy clases en las universidades o en el hospital o en la clínica, enseñarles. Me viene a la mente algo muy importante. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Ya me dijiste un testimonio, pero quizá hay más. Algo que te ha marcado en tu profesión como enfermero, como neonatólogo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de la rama de la medicina? Bueno, yo prácticamente eh, fui un enfermero que recorrí en provincias de la Argentina, por ejemplo, en Formosa trabajé 10 años, eh, ahí 2 años pasé por terapia intensiva de adulto, eh, 3 años estuve en quirófano, intubaba pacientes, hacía toda la preanestésico, después tuve 1 año en la sala de tuberculosis, donde recibía a mis hermanos aborígenes con tuberculosis, que era una sala especial. Después trabajé en emergencia, eh, también trabajé, bueno, de ahí me trasladé para, en Santiago del Estero me especialicé en geriatría, con geriátrico. Después, bueno, de ahí me vine para Rosario y en Rosario trabajé primero en un sanatorio también de geriátrico. Y bueno, yo quería estudiar medicina, así que me anoté en la medicina y bueno, trabajé ahí un tiempito, después no seguí la medicina, pues ya los chicos tenían que estudiar y yo tenía que trabajar más para poder subsistir. Y después, bueno, me fui en otro sanatorio británico de Rosario también y estuve en sala de quemado, así que hice la especialidad de sala de quemado, estuve un tiempito ahí y de ahí me dice, mira, necesitamos un enfermero de neonatología. Y le digo, yo soy cero de neo, le digo, yo nunca trabajé con bebés. Así que bueno, me dice, pero te vamos a enseñar, venite, no te da problema, todo bueno. Así que bueno, me pasé. eh, bueno, el primer bebé que agarré era, era algo muy, muy especial. Parece un angelito que tenía en mis manos. Algo que uno no puede explicar eso, es una cosa muy, muy especial. Y bueno, así que trabajé casi 10 años de británico de neonatología, aprendí, me pusieron 1 año de coordinador en sala de neonatología, de ahí pasé al hospital italiano, tuve 25 años, donde ahí me mandaron a especializarme en Buenos Aires, donde me especialicé y donde después nació mi hijo, que hoy tiene 26 años, que es hipoacúsico, y yo le hice toda la epicutánea, le sacaba la sangre, le hice todo, como si fuera un paciente más que yo atendía, y es decir, que cada paciente que atendía era como si fuera mi hijo, o si era una persona grande, como si fuera mi madre, como si fuera mi padre o mi hermano. Nunca atendía que era una persona extraña, siempre atendía como si fuera un familiar más mío que yo estaba atendiendo, con todo el corazón y con todo el amor y con todo el cuidado que uno tiene que tener hacia ellos. Yo creo que lo importante, da Víctor, que realmente sientas esa pasión por lo que tú estás estudiando, esa pasión por tu especialidad, esa capacidad poder transmitir a aquellos y aquellas que van en atención en la clínica, en el hospital, etcétera. Que sientas
que valió la pena estar 4 años, 2 años, 5 años, 10 años en una universidad, en un instituto. Para aquellos que están estudiando X carrera, X profesión, necesitas realmente ser una persona dedicada, como lo es Víctor. Necesitamos estar centrados, necesitamos totalmente estar comprometidos para que vayamos más allá. Muy bien, esa gran experiencia que tú has vivido. Entonces, el primer bebé que tú agarraste no era tu hijo, ¿verdad? No, El no, primer no, bebé que no era tu hijo, era no, otro bebé. era otro bebé. Ahora, cuando tú agarraste a tu hijo, qué emoción tuviste. Si con el primero casi llorabas, gritabas, etcétera, me imagino que con tu hijo, sos sangre de tu sangre. ¿Qué experiencia tú tuviste con tu hijo entre tus manos? Bueno, Lilian quedó embarazada, fue el último embarazo que tuvo y prácticamente no sabíamos que estaba embarazada porque vino una de mis nenas con unas petequias en el cuerpo que no sabíamos qué era y se ve que era rubiola. Así que agarra al rato, mi señora tenía todo petequia por todo el cuerpo. Y me dice, me agarró, le digo yo, hoy vamos al hospital porque no sé qué será. Vamos al sanatorio, fuimos al sanatorio. eh, bueno, me dice, esta es una rubeola, le dijo el médico, por la duda, bueno, está embarazada. Y hace 2 meses que no me baja, bueno, entonces se le hizo un análisis, un test, y estaba embarazada de 2 meses. Entonces ahí el médico le dijo, hacemos dos cosas, o esperar que se aborte solo el bebé, o tenemos que hacerte un legrado o abortarlo. Y Lilian dijo, no, no quiero abortar, quiero seguir yo. Bueno, tenés que hacer mucho reposo, todo, todo. Bueno, nosotros teníamos una monjita que ahora falleció de María Auxiliadora, donde ella licenciada en enfermería también, así que, bueno, se iba, hacía oraciones, la acompañaba a ella, y yo también ahí hacía fuerza, le decía, no, vos quédate ahí tranquila, nosotros vamos a hacer las cosas. Y bueno, así hasta que un sacerdote, que el padre Ignacio también, agarró y hizo oración en su vientre y dijo que van a hacer con problemas, pero van a hacer, que se quede tranquila, todo bueno. Pasamos el Calvario. Cuando llega a los 9 meses de embarazo, llegamos al británico, el médico agarra y dice, bueno, llegó Lilian a la camilla. Cuando acá la camilla, ella agarra y el Santi agarra, sale, y ¿quién lo recibe? Lo recibo yo porque el médico ya no se ponía los guantes. Así que lo recibí yo con mis propias manos. Así que agarré, lo recibí yo, le entregamos al doctor y de ahí directamente pasó a neonatología porque él tenía un problema cardiovascular. Oh. En una operación se hizo tres cirugías, que CIA, CIB, ductos permeables, y quedó con una estenosis leve, quedó. Y después se hizo un implante coclear derecho. Y bueno, todo ese tramo donde, bueno, ya ahí yo empecé sin miedo a trabajar con él, porque para mí eh, todo era como un familiar mío, así que él era que mi hijo, bueno, yo también le trataba lo mismo que trataba a cualquier otro bebé. Así que trabajaba con mucho gusto con ese, y principalmente lo que yo más siempre invocaba era a Dios y a la Virgen. Mi, mi invocación era persignarme donde yo entro y cuando salgo, persignarme continuamente, invocándole siempre a Dios y a la Virgen. Y todo mi estadía, mi estudio, donde yo me iba, era una capilla. Yo me iba primero al Santísimo, me arrodillaba y meditaba en silencio, sin palabras. Meditaba ahí, que el Señor me lleve en los lugares eh, donde más necesitan. Interesante la gran experiencia que has tenido dentro de esta gran rama, ¿verdad? Como enfermero, como especialista, y ante todo me has dicho dentro de tu currículum vitae que estás dentro de la farmacia, del hospital donde tú trabajas, ¿verdad? Que es importante entrelazar tu especialidad con lo que los médicos, los enfermeros recomiendan a los pacientes.
Nos vamos a salir un poquito de lo que estamos hablando, porque me interesa la gran misión que tú llevas dentro de la Iglesia Católica en Argentina. ¿Cómo te ¿Qué has pasa? sentido como misionero? Pero imagino que también dentro de ese ser misionero, también aplicas tus conocimientos de enfermería, aplicas tus conocimientos de medicina, aplicas tus conocimientos desde la saber que tú tienes dentro de tu gran rama como enfermero neonatólogo. Y bueno, yo prácticamente cuando estaba, por ejemplo, me acuerdo en el hospital italiano, a veces estaba de guardia un domingo y hacía el sacerdote una capillita para los enfermos, una misa que duraba lo menos posible, 15, 20 minutos, porque como todos los padres venían o familiar venían a escuchar esa misa, enseguida tenía que ir a cuidarlo otra vez al enfermo. Entonces el padre hacía lo más breve posible la misa y yo me iba a participar ahí. Las veces que podía, siempre estaba participando y esa bendición llevaba a cada bebé. Eh, a todos los bebés que yo pasaba por mi mano, siempre la cruz en la frente, un Padre Nuestro, una Ave María. Y después ya me encomendó ahí el capellán, me dice, Víctor, si yo no estoy por algunas causas, no puedo venir, vos te haces cargo y le bautizás, y después que se vaya, que me avise y completamos el bautismo en la capilla o en la parroquia. Bueno, Excelente. padre, le digo, así que bueno, me hice cargo ahí, como eso, como me encomendó, con mucho gusto, yo con mucha alegría, y no, eso no, también venía pastores del evangelio, de evangelistas que a veces internaban un bebé y venían a bautizar su bebé también y a hacer una oración. Y entonces yo me arrimaba y estaba ahí al lado de ellos. Dice, pero vos nos acompañás, sí, le digo, yo no hay problema. Pero yo soy católico apostólico romano. Le digo, pero no importa, yo lo puedo acompañar si ustedes me permiten. No, no, sí, sí, te permitimos, no hay problema. Así que yo estaba ahí con ellos, no porque, pero siempre me surgía que acompañarle sin mirar a veces el color, religión, política, sino acompañarle ese dolor, ese momento a cada uno de su familiar y, bueno, a las personas con todo el respeto que se merece cada uno. Claro, claro, claro. Creo que es el compromiso como laicos, como consagrados, consagradas, sacerdotes, misioneros, misioneras, el ir a presentar el evangelio real. La misma vida de Jesucristo, lo que nuestro Padre Dios como el creador del universo nos ha dado a los seres humanos. Voy a ir aterrizando. ¿Cómo está tu país Argentina en la parte católica? ¿Son 100% católicos? Bueno, hay mucha liberación acá en la Iglesia Católica. Yo veo mucha liberación en el sentido de que eh, no hay como una devoción a nuestra religión católica apostólica romana en el respeto del 100%. A veces uno toma la religión a mi manera, a la manera de cada uno, y creo que por ahí había que trabajar ese tema. Yo creo que a veces en los pueblos más pobres, donde se ve la devoción y el respeto a veces por nuestra religión católica apostólica romana. Yo veo mucho en mi pueblo, en Formosa, por ejemplo, yo participé en una vuelta en el Vía Crucis más largo del mundo, que es de Formosa a Salta, son 600 kilómetros. Participé una vez, esta vuelta que ayer terminó, fue mi hermana, que ella es maestra jubilada, ella acompañó porque hay ciclo peregrino, hay peregrino que va con el obispo, el sacerdote, y bueno, hay gendarmería, toda la parte, ellos van cuidando toda la parte de seguridad y acompañando. Y en cada pueblo eh, por ejemplo, hay un pueblo donde hay aborígenes y ellos hacen torta asada o pan casero
yo digo, ¿cómo hacen para hacer todo eso y darle? ¿De dónde sacan? Porque como Argentina ahora está pasando un momento económico muy bravo así, decirle, ellos sacan para darle a los peregrinos un Ujú. pan, una torta asada, bueno, así, y los chicos contentos cuando pasan. Yo siempre, cuando hice yo, llevaba mi guitarra y cantaban conmigo, todos los chicos, esa alegría que se le veía en el corazón. La señora salía con muleta, con silla de ruedas, salían ahí, y yo decía, el, esa voluntad que tienen cada gente. Muy bien, pues aquí yo veo que tienen un presidente, Javier Milei, ¿verdad? ¿Cómo lo Sí. percibe Argentina a Javier Milei? Bueno, es un nuevo presidente que quiere acomodar las cosas y me parece que está dentro de la coherencia. Ahora hay que ver porque está la pelea entre político y político y de ahí entra, Como bueno, México, no te preocupes. exactamente, sí. Y bueno, ahí entra todos los narcos, entra todo, así que están todos metidos ahí, así que es un tire y afloje de día a día. Y bueno, después que hay asesinato y estas cosas, por eso nosotros principalmente que somos misioneros con Lilian, por ejemplo, nos aflojamos en el Santo Rosario, vamos diariamente a misa, toda la hora donde caminamos ponemos rosario y hablamos y bendecimos a la gente. Y yo creo que Dios es lo único que nos va cubriendo con su bendición y la Virgen Santísima con su manto cubriéndonos de toda acechanza y peligro que nos puede pasar. Pues echarle ganas, ¿verdad? Cada país necesita descubrir la libertad, pero ante todo, como le decíamos ayer, hay que ser conciencia. Conciencia Exactamente. para elegir al mejor presidente que nos gobierne durante 6 años, ¿verdad? Dos últimas Exacto. preguntas. ¿Tú Sí, bueno. conociste al gran Papa Francisco, Cardenal Jorge Bergoglio? ¿Tuviste la capacidad de Bueno, estar con él? sí, bueno, yo no, nunca tuve un contacto en forma personal, nunca siempre lo veía por foto, siempre miraba lo que hacía en los barrios, él trabajó mucho en la villa, siempre tengo eh, ese, esa vista que siempre él hacía con los pobres, con la gente, él se mezclaba mucho con la gente muy pobre y ayudaba y bueno, así también él escondió a mucha gente para que no lo asesinaran, no lo mataran, él también salvó a mucha gente de esa forma también. Y, y bueno, nosotros estamos, yo por ejemplo con mi papá, estamos siempre cuando vamos, nos juntamos, hablamos de nuestro querido Papa Francisco, que tenemos que rezar, somos un argentino privilegiado de tener un papa, así que bueno, siempre rezamos por nuestro papa, así que bueno, eso es lo que... Es interesante porque él viene de lejos, ¿verdad? Él lo ha dicho, yo vengo de lejos. Me eligieron desde muy lejos para darles un servicio. Por eso cuando él comenzó su pontificado hace 13 años, bueno, fue en el 11 años, perdón, ¿qué dijo él? Necesito que oren por mí como yo voy a orar por ustedes. Es la humildad, es la sencillez a la cual debemos dar un servicio pastoral para toda la gente que nos escucha. Por último, te invito a ti, amigo, enfermero, Víctor Fernández. ¿Qué les dirías a los jóvenes del siglo XXI que están estudiando la carrera de medicina, que están estudiando la carrera de enfermería, que están estudiando la carrera de psicología, que están estudiando la carrera de maestros, de abogados, etcétera, etcétera? ¿Qué les dirías a tantos jóvenes de nuestro mundo que hoy están estudiando una profesión? ¿Qué les dirías? Bueno, yo diría siempre que cada profesión o cada especialidad sea algo que sea siempre una vocación de corazón, porque a veces uno estudia a veces por la plata, por el dinero, y
Y a veces nos equivocamos en ese sentido porque vamos tras el dinero. Cada vez trabajamos más para tener más y nuestra vocación como servicio perdemos a veces el sentido de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, trabajar con un ser humano, un enfermero. Dicen, por ejemplo, es un número más, yo llego a fin de mes, quiero cobrar y, y bueno, viene como para trabajar nada más y ya está. Y yo, por ejemplo, fíjese, cuando hice la especialidad fui el único varón y eran 30 mujeres. Y después hice la especialidad en cirugía experimental con el jefe del servicio de neonatología. 5 años fui el único enfermero que hice porque yo me propuse hacer en forma eh, de voluntario nada más, no es porque me dijeron que yo, y le pregunté y yo hice, y ahí, bueno, hice después los cuidados de cirugía de trasplantes renales, que aprendí ahí también. Y yo creo que todo eso, y también, por supuesto, desde ya la providencia divina tiene que estar siempre en nuestro trabajo permanentemente, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder lo que estamos haciendo, para que a veces nosotros somos instrumentos nada más, que sea Dios lo que hace todo, que Exactamente. es una vocación, que sea una vocación bendecida por el Señor. Creo que es algo importante, ¿verdad? Que no se nos olvide a los jóvenes que están estudiando una profesión, no se les olvide el juramento que hacen de ética profesional cuando se van a graduar, cuando los sinodales, si es que haces el examen sinodal o por intelecto, no se te olvide lo que tú juraste. Que no se te olvide a qué te comprometiste cuando juraste tu ética profesional. Que no se te olvide hacia quién te estás dirigiendo, si eres psicólogo, si eres doctor, si eres enfermero, enfermera, si eres abogado, si eres tatas, que no se te olvide. ¿Cómo nuestros viejitos querían que sus hijos progresaran? Ahora, muchos jóvenes les da flojera estudiar, prepararse. Yo te invito a ti, joven, si me ves, papá, mamá, inyéctales a tus jóvenes del siglo XXI la capacidad de estudiar, la capacidad de ser alguien en la vida. No el tener y tener y tener y tener, sino el ser. Porque el ser es más importante que el tener. Porque si eres médico, si eres psicólogo, si eres maestro, si eres enfermero, enfermera, si eres abogado, si eres sacerdote, etcétera, etcétera, entonces vas a tener. Y no se te olvide una cosa, cuando tus padres te dieron la formación de tu profesión, cuando recibas tu primer, segundo, tercer cheque, dales a tus papás la ayuda que ellos necesitan, porque quizá ellos ya tengan 60, 70, 80 años, al cual tú tienes 22, 23, 24, ya tienes 2, 3 años de tu carrera. No se te olvide tus viejitos, porque si se nos olvidan nuestros viejitos, el día de mañana vamos a ser como ellos y va a ser como un ciclo vicioso. Por eso, ánimo jóvenes, no digan que no, como el Papa San Juan Pablo decía, no tengan miedo. Ustedes son la esperanza del futuro. No tengas miedo, joven. Lánzate a lo desconocido para que sigas adelante. Pues bien, Víctor, si en este momento el Señor te llamara y te diera un minuto, ¿qué dirías? Bueno, yo directamente me siento bendecido. No soy digno, pero me siento bendecido porque no solamente salí del campo, de la chacra, del monte, donde fui de a poquito yendo para la ciudad de Formosa y de ahí salí y vine para este lado para estudiar,
y ya con mi esposita Lilian, y así que bueno, le tengo que agradecer muchísimo, muchísimo, que no me ha alcanzado una vida para agradecerle, porque ella me acompañó en todos los momentos difíciles y bueno, estamos del uno para el otro y bueno, ella se merece todo mi amor y todo mi respeto, por supuesto, hasta que la muerte nos separe. Exactamente, pues gracias, Víctor Fernández, por esta gran entrevista, este gran reportaje. Saber a qué se dedica el neonatólogo. Saber que realmente hay profesionistas, no nada más en México, en Estados Unidos, sino también en nuestro Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela. Te agradezco de todo corazón por esa entrevista. Quiero terminar con una oración para todos los enfermeros. Concédeles a sus manos habilidad y ternura. Concédele a cuidar sus conocimientos y sabiduría. Sobre todo, Dios mío, ayúdale siempre a recordar el verdadero propósito de su vocación, el servicio generoso y la dedicación a los débiles y a quienes desesperan en su cuerpo y en su espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues un gran saludo desde nuestro país México, desde Estados Unidos hasta nuestra hermana República de Argentina. Somos del mismo continente americano. No somos más, menos, somos hermanos, que no nos separen las fronteras, sino que las fronteras nos unan para ser mejor y mejor y mejor. Víctor Hernández, ¿tienes plataforma del YouTube, del Facebook, Instagram, si nos los puedes facilitar? Después de esto, siempre me comunico por videollamado, por un link. Así que esta es la primera experiencia que tengo con usted, así que le agradezco, padre, porque ahora ya aprendí algo más. Nunca se termina de aprender. Exactamente, todos los días estamos aprendiendo porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría y la capacidad para entender y entender. Bueno, yo les invito a mis seguidores del YouTube, recuerda dar like, suscribirte, compartir y tus comentarios para hacer más y más y más, que lleguemos la alegría del Evangelio a toda la humanidad. Víctor, tu esposita, desde México, desde Estados Unidos, un fuerte abrazo, mi bendición, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y amigos, hasta el próximo video. Tu amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Gracias, Víctor. Bendiciones. Gracias, padre.